está en la línea telefónica Rubén Montalvo, él es presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Producción de Masa y Tortillas. Rubén, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes, Martín. ¿Cómo te encuentras? Todo muy bien, muchas gracias. Hablar de la evolución de los precios de la tortilla creo que nos interesa a todos, el alimento básico tradicional mexicano, Rubén. Muchas gracias. Mira, te decía yo que de alguna manera el incremento en todos nuestros insumos han venido siendo galopante desde que empezó la pandemia para acá, y ahora con la guerra de Ucrania, Rusia, pues se ha complicado mucho más para todo el mundo, ¿verdad? Tenemos una crisis económica en todo el mundo y México no es la excepción, y la industria de la masa y la tortilla en México pues está en crisis desde hace mucho tiempo, y con todo esto pues, nos estamos yendo para abajo, pero sí de una manera ultra rápida. Te puedo decir nada más así cómo han ido incrementándose nuestros insumos. Cuando empezó la pandemia, el costo de la tonelada de maíz era de 4,500 pesos. Y se fue incrementando poco a poco. En julio, en mayo del 21, ya costaba 7,500, que era un 67%. Uy. En julio ya costaba 7,800, que era un 73%. En agosto del 21, 8,500, que era un 88%. En octubre del 21, 8,000 pesos, bajó ahí un poco al 78%. El día de hoy, el maíz en promedio en el país cuesta 9,000 pesos. 9,000 pesos es un 100% del costo que tenía cuando empezó la pandemia. 100%, imagínate. No te pregunto del gas, ¿no? Que ese es otro de los factores, se ha apoyado. El gas, fíjate que el gas ha ido fluctuando. Cuando empezó la pandemia y todavía el año pasado iba para arriba en una forma galopante tremenda. El gas, ustedes saben que estaba desorbitado. Hubo intervención por parte del gobierno federal, lo controlaron de alguna manera y había llegado por arriba de los 15 pesos. Actualmente, con el control que metió el gobierno, pues ahorita está actualmente en 13.94. Bueno, el promedio de porcentaje de incremento que tenemos nosotros desde que inició la pandemia para acá en el gas es del 25%. 25%, con todo la harina. A la harina también, ese es otro. Fíjate que la harina de maíz, cuando inició la pandemia, en octubre del 19, a finales del 19, costaba 12,000 pesos la tonelada de harina. Febrero del 21 ya 13,403, que era un 12%. Al día de hoy, bueno, tenemos una amenaza, no una amenaza, sino un aviso por parte de nuestros proveedores de harina, de que el 1 de agosto sube la tonelada de harina 1,250 pesos. 1,250 pesos la tonelada de harina, que esto representaría desde que inició la pandemia al día de hoy un 48% de incremento. No, bueno. El acero, de que inició la pandemia al día de hoy, lleva un 40% de incremento. La mano de obra, tomando como base los salarios mínimos, nosotros realmente pagamos sueldos muy superiores al salario mínimo a los compañeros que nos apoyan en el trabajo de la tortillería. Pero el incremento que ha sufrido el salario o la mano de obra desde que empezó la pandemia para acá es de un 68%. Nuestra tortilla, te voy a decir, nuestra tortilla en promedio, cuando inició la pandemia costaba, te voy a hablar del precio en Quintana Roo, porque los precios, yo estoy en Quintana Roo, sí, vivo en Quintana Roo, y los precios en el país pues fluctúan. Hay lugares donde son más baratos, e incluso actualmente hay lugares donde son bastante más caros que en Quintana Roo. Okay. Cuando inició la pandemia en Quintana Roo, el precio de la tortilla estaba en 19 pesos promedio. El día de hoy, el precio de la tortilla en Quintana Roo está en 22 pesos en promedio también. Esto es un 16% del precio con el que empezamos. Entonces, de alguna manera, si tú haces un comparativo, el precio promedio, el porcentaje promedio de incremento que ha tenido todos nuestros insumos, de que inició la pandemia para acá es de un 40%, y el promedio de incremento que ha tenido la tortilla es del 16%.
16% contra 40%. ¿Esto qué nos da? Nos da un 24% de déficit. Imagínate el costo que tendría que tener la tortilla en Quintana Roo para poder compensar ese déficit. Por y lo menos todavía unos 30 pesos, ¿no? Por lo menos unos 30 cuando menos pesos, unos 30 pesos exactamente para poder compensar ese déficit y tener una utilidad. ¿Ha habido cierre de negocios, Rubén? Ha habido muchísimo cierre de negocios en el país, en Quintana Roo no se diga, en el Estado de México, en la Ciudad de México, en todos lados se cierran negocios constantemente por esta situación. Es una situación de verdad crítica para la industria de la masa y la tortilla. Nosotros hemos estado platicando como Cámara con las instancias de gobierno federal, Sí. Hemos estado platicando con la Secretaría de Agricultura, hemos estado platicando con la Secretaría de Economía, con la Secretaría de Gobernación, incluso. Con todos desde que empezó la pandemia, vimos cómo venía la situación, lo pudimos ver desde antes y pusimos la voz de alerta. Sí. Y empezamos a llamar al gobierno a poner atención en este rubro. Desgraciadamente, pues ha habido tantos problemas en el país que yo creo que se ha ido relegando el problema de la industria de la masa y la tortilla para después. Una de las cosas que sucedieron durante este periodo es que de alguna manera el gobierno federal reconoció que el precio de la tortilla no está sujeta a control, que la tortilla es un producto de precio liberado igual que muchos otros en el mercado, lo cual realmente eso sucedió el 31 de diciembre de 1998, hace 24 años casi, pero era papel nada más, fue un decreto nada más en papel, pero los gobiernos siguieron controlando el precio de la tortilla. Claro. Y no nos dejaban subir el precio de la tortilla en lo absoluto, ni 20, ni 30, ni 50 centavos, porque todo el mundo pagaba el grito en el suelo. Ustedes como medios de comunicación, nuestros clientes, el gobierno federal, municipal, estatal, la Profeco, la COFESE, todo el mundo se nos venía encima. Todos les caían. Oye, Rubén, Todos. hacíamos eco en los medios de comunicación, pues, del sentir de la gente, ¿no? Ciertamente reproducíamos lo que la gente señalaba. Esperamos que, pues, la industria se recupere pronto, que se puedan, pues, ir recuperando empleos que se perdieron, que más negocios abran. Ciertamente no se prevé fácil todavía, pero quizás esta segunda parte del año pudiera mejorar su ingreso y, por supuesto, el de los mexicanos para seguir consumiendo tortilla. Te agradezco mucho la conversación en esta tarde y seguiremos en contacto. Me gustaría, si tienes otro minuto más, primero que nada, pedirle, viene un incremento. Si no sabemos, nosotros que vamos a tener pláticas en estos días pronto con las autoridades a tratar de ver de qué manera se puede hacer algo, pero si la harina va a subir 1,250 pesos el próximo 1 de agosto y el maíz sigue subiendo, pues va a ser imposible no subir el precio de la tortilla para nosotros. ¿De cuánto estarías en promedio hablando? Yo creo que depende de la zona del país, puede ser 1, pueden ser 2 pesos determinadas según donde sea. Okay. Pero lo que sí les pido yo al pueblo en general y les pido a los medios de comunicación como ustedes que entiendan, ¿no? Que no es algo de responsabilidad de la industria. Y que si quieren conocer más sobre nuestra industria, nosotros actualmente tenemos un canal de YouTube en donde pueden ustedes de alguna manera informarse. Estamos tratando de ahí plasmar algunas cosas sobre nuestra industria para que vayan conociendo y vayan entendiendo lo que sucede. El canal se llama TTV Oficial y de esa manera tal vez pudieran apoyarnos un poco más, porque la verdad la situación está muy difícil en nuestra industria. Me imagino. Volvemos a conversar la siguiente semana, si te parece, para saber cuál es, hacia dónde van los precios. Ya nos has adelantado, viene un incremento inminente al precio de la tortilla. Gracias, Rubén, y estamos en comunicación la siguiente semana. Muchísimas gracias, hasta luego. Saludos, muy buenas tardes, ahí tiene usted.